Se puede decir que todo comenzó en 1993, cuando, en este reportaje, se detallaron nuevas investigaciones y análisis realizados en la meseta de Giza. Eran completamente especiales. No provenían de los equipos habituales que generalmente se ven en los reportajes. Aquí, se trataba del equipo del difunto John Anthony West, famoso investigador independiente y alternativo. Las investigaciones de West y sus equipos, difundidas en este reportaje, eran asombrosas, en la medida en que, por primera vez, el gran público tenía acceso a una información sumamente importante, es decir, la datación de la Esfinge. Fue la primera vez que un medio de comunicación convencional difundía resultados de investigaciones geológicas que demostraban que la Esfinge, y, en consecuencia, las pirámides de Giza datan probablemente de hace 10.000 años, es decir, mucho antes del apogeo de los faraones y del antiguo Egipto. Pero eso no es todo. El reportaje también hablaba de galerías y túneles descubiertos bajo la Esfinge y bajo la meseta de Giza. Todo esto son cosas bastante fáciles de verificar cuando vamos a Egipto. Pero el interés, yo diría incluso más. La ventaja de este reportaje, que data de hace 27 años, es que esta información se comparte con el público a gran escala. Entonces, la pregunta que surge, por supuesto, es la siguiente. ¿Estos túneles y estas cavidades son simplemente restos de la ingeniería civil de la civilización que precedió a los faraones, o estos túneles encierran secretos? Efectivamente, no es un secreto para ustedes que circula una leyenda muy conocida sobre una hipotética sala de archivos. Hipotética porque esta leyenda es presentada por algunos como una verdad conocida sin verificación. Prefiero el razonamiento hipotético. Decía que la sala de archivos estaría ubicada justo debajo de la Esfinge. Picado por el reportaje, Sayaguas prohibió a John Anthony West y a sus equipos volver a poner un pie en Egipto hasta nuevo aviso. Un poco como lo que le pasó a Graham Hancock hasta 2018 o 2019, después de un debate público propuesto por el mismo Graham Hancock a Sayaguas, y que se convirtió en una masacre de mala fe e insultos hacia el británico, antes de que fuera incluido en la lista negra durante años. A John Anthony West se le negará la entrada a Egipto en 1995 cuando quiera continuar sus investigaciones con sus equipos. Sayaguas probablemente no era el único que tomaba decisiones, pero formaba parte de lo que algunos egiptólogos, un poco más abiertos de mente y honestos, es decir, la gran mayoría de ellos, describen como una especie de mafia alrededor de las pirámides, que busca controlar la información disponible sobre las pirámides. O, como se dijo en el New York Times, evitar la difusión de importantes descubrimientos para toda la humanidad. Personalmente, no creo que realmente se esté reteniendo información. Más bien creo que hay una negativa a admitir que, al final, no sabemos mucho sobre las pirámides, por quién, cuándo y cómo fueron construidas. Paralelamente, hay que entender que las principales figuras mediáticas, como Sayaguas, simplemente desean conservar su hegemonía en los medios, basándose en lo que se cree saber públicamente sobre la historia del antiguo Egipto. Objetivamente, no es más que carrerismo presente en todas las profesiones. Pero eso no significa que no haya nada más por descubrir en la meseta de Giza. Dado que la egiptología se basa esencialmente en investigaciones que datan del siglo XIX, si se quiere legitimar las hipótesis sobre los subsuelos de Giza. Entonces, ¿qué mejor que retomar textos antiguos en lugar de teorías traídas en el siglo XX o más recientemente? En 1817, el diplomático y egiptólogo británico Enrique Salt, acompañado del egiptólogo italiano Caviglia, descubre una tumba subterránea al oeste de las pirámides, así como un complejo muy grande de túneles. Pero estaban lejos de ser los primeros en hablar de un mundo subterráneo bajo la pirámide de Giza. Desde hace miles de años, los textos de historiadores, exploradores y grandes pensadores han escrito lo que hoy en día se considera ya sea una obsesión o bien un delirio, en todo caso nada legítimo o verificado. Existen leyendas provenientes de la antigua Grecia que hablan de un complejo llamado el Laberinto, que se encontraría bajo la pirámide de Jaguara, a unos 100 kilómetros al sur de Giza. Así es como Heródoto describe este laberinto en el libro 2 de sus escritos, Historia, en el siglo V a.C. Heródoto nos dice esto: vi 12 palacios, todos conectados entre sí, organizados alrededor de 12 enormes salas cubiertas. Es difícil creer que esto sea obra del hombre. Esta obra maestra supera a las pirámides de Giza, dice él. Y habría 3.000 habitaciones, muchas de ellas subterráneas, todo rodeando.
Me llevaron a las habitaciones del piso superior y no pude observar todo, porque los egipcios se negaron a dejarme ver algunas partes. Las habitaciones altas, en cambio, las vi bien, y es difícil creer que sean obra de los hombres. Los pasillos entre habitaciones y patios resultan desconcertantes. Para mí, era una maravilla indescriptible e interminable. Al fondo del laberinto se alza una pirámide donde están grabadas en piedra poderosas figuras y deidades. Otros personajes históricos relatan la misma magnificencia del sitio, como por ejemplo el geógrafo e historiador Estrabón, o también Plinio el Viejo. En su obra Historia Natural, nos dice lo siguiente: este laberinto egipcio, para mi considerable asombro, es indescriptible en belleza. Sus columnas son de mármol de Paros y el resto de granito de Asuán. Sus masas parecen desafiar la eternidad, y sería imposible describir en detalle toda la complejidad y la disposición de este lugar. Jan Blick, filósofo sirio, describe la entrada a un mundo subterráneo a través del cuerpo de la Esfinge, siendo esta la única reservada para postulantes acompañados. Esta entrada, obstruida hoy en día por las arenas y los escombros, todavía se distingue entre las patas delanteras del coloso agazapado. En el pasado, una puerta de bronce con un mecanismo secreto conocido solo por los sacerdotes la mantenía cerrada. En la Esfinge y bajo la Esfinge se excavaban pasadizos que comunicaban con la parte subterránea de la Gran Pirámide. Los caminos se entrecruzaban, así que si alguien entraba sin guía, automáticamente regresaba al punto de partida. El cronista árabe Al-Telem Sani también documentó la existencia de una cámara subterránea cerca de la Gran Pirámide de Giza. Lo siguiente se encuentra en un antiguo manuscrito conservado en el Museo Británico de Londres, y Al-Telem Sani nos dice esto: en tiempos de Ahmed Ben Tulun, un grupo entró en la pirámide por su túnel y encontró en una cámara lateral una copa hecha de un verde con texturas y colores indescriptibles. Mientras se iban, faltaba una persona en el grupo y, al regresar a buscarlo, salió hacia ellos desnudo y riendo. Les dijo: no me sigan o no me busquen. Luego se precipitó dentro de la pirámide, estaba como hechizado. Ahmed Ben Tulun quiso ver lo que creía era una copa mágica al enterarse de sucesos extraños bajo la pirámide. La copa fue examinada, llenada de agua, pesada, vaciada y pesada nuevamente. El historiador escribe que se notó que esta copa encontrada en los subterráneos de la pirámide tenía el mismo peso, estuviera vacía o llena. Uno de los nombres antiguos de Giza también sugiere la existencia de subterráneos. Giza también fue llamada Rosto, que significa la boca de los pasajes o también el otro mundo. Si realmente hay túneles y subterráneos bajo la meseta de Giza contemporáneos a las pirámides, ¿cuál era su propósito? El filósofo griego Crantor, en el siglo III a.C., también habla de dos grandes columnatas subterráneas. Un poco después, en el siglo IV de nuestra era, el filósofo romano Amiens Marcellin también habla de subterráneos debajo de la meseta de Giza, y que su función era conservar y proteger los conocimientos de la civilización contra el diluvio. Es interesante aquí notar el conocimiento de un diluvio y la necesidad de conservar los logros civilizatorios, desde el siglo IV de nuestra era. Al-Masudi, en el siglo X de nuestra era, también escribió que los conocimientos en arte y ciencia de las civilizaciones que precedieron a la civilización árabe estaban ocultos bajo las pirámides, para que quienes pudieran se beneficiaran una vez que esos conocimientos fueran recuperados. En el siglo XIV, Christian Rosenkreuz, fundador de la Rosa Cruz, también habla de túneles subterráneos presentes bajo la meseta de Giza. Y, más precisamente, habla de una especie de biblioteca que contiene libros que resumen los conocimientos acumulados por la humanidad en ese momento de su historia. Si tantas personas han hablado de los túneles subterráneos de Giza y realmente existen, ¿por qué los debates nunca los mencionan? ¿Por qué se rechazan más estudios y excavaciones? ¿Y por qué aferrarse a una suposición que fue descrita en 1972 por la Universidad de Harvard, que afirma que nadie debería preocuparse por las afirmaciones delirantes sobre la Gran Pirámide o los supuestos pasajes, templos y salas que aún están enterrados bajo la arena egipcia? ¿Y si fuera como lo sugerían los historiadores? De hecho, existió un conjunto de conocimientos relacionados con la existencia de una civilización que precedió a los faraones.
Entonces es fácil entender que la versión oficial no necesariamente quiera profundizar en el tema. En 2003, Sergio Gómez Chávez, un investigador del Instituto Mexicano de Historia y Antropología, estudia las huellas de erosión causadas por la lluvia en el sitio arqueológico de Teotihuacán. Al pie de la pirámide de Quetzalcóatl, la lluvia abre un agujero de 1 metro de diámetro. Intrigado, el investigador decide bajar. Allí descubre un pozo que desemboca en un túnel de la época, en el cual su equipo encuentra una cantidad incalculable de tesoros antiguos. Al final de ese túnel, Chávez descubre algo increíble: mercurio líquido. La presencia de este metal líquido precioso y peligroso sorprendió a los investigadores. Durante los años siguientes, Chávez se esfuerza utilizando láseres para reconstruir la red de túneles que hay bajo la pirámide. Aún mejor, gracias a las técnicas modernas de escaneo subterráneo. Ahora sabemos que la pirámide de la Luna y la pirámide del Sol, también en Teotihuacán, en México, también tienen complejos de túneles subterráneos. Nos podemos preguntar, ¿por qué hay pirámides en todo el planeta, construidas por civilizaciones que no tenían contacto entre sí? ¿Y por qué hay complejos subterráneos debajo de cada una de ellas? En 1891, Nikola Tesla da una conferencia en Nueva York ante ingenieros estadounidenses. Se coloca frente a su audiencia con un foco en cada mano, y cada foco está suelto, no está conectado a ningún sistema, ningún cable. Para asombro del público, los 2 focos se encienden. Nikola Tesla explica que la electricidad se difunde en el aire. La reacción en la conferencia de Tesla es generada por 2 pedazos de metal colocados en el escenario, fuera de los focos. Tesla plantea entonces la posibilidad de que esta reacción pueda ser duplicada a mayor escala. Y por qué no, como él le dice a su audiencia, a la escala de todo el planeta. 10 años después, en 1901, después de varios años de estudios y fracasos, Nikola Tesla y su equipo logran construir la Torre Wardenclyffe. Con una altura de 60 metros, la torre tiene sus cimientos en el suelo, a casi 50 metros de profundidad, y está coronada por una cúpula de 55 toneladas de metales conductores. Nikola Tesla nos explica que, en el sistema que inventó, es necesario que la máquina esté aferrada al planeta, de lo contrario, sus efectos serán limitados. Este anclaje, entre comillas, es necesario para que los efectos de la torre sean planetarios. La idea era capturar electricidad terrestre para propagarla gracias a la corriente telúrica, y todo esto utilizando la ionosfera a 80 kilómetros de altitud. Según Tesla, en ese momento, todas las antenas receptoras presentes en la Tierra podrían recibir electricidad desde la ionosfera. Así es como Tesla pensaba poder distribuir electricidad libremente y a escala planetaria. En 1905, Tesla incluso registró una patente válida solo en Estados Unidos, titulada El arte de transmitir energía eléctrica utilizando los canales de transmisión naturales. De manera bastante sorprendente, también fue en 1905 cuando su principal inversionista, John Pierpont Morgan, decidió retirar sus fondos de los proyectos de Tesla. Cualesquiera que sean los debates polarizantes provocados por este retiro, simplemente hay que tener en cuenta que John Pierpont Morgan hacía una parte importante de su fortuna gracias a la industria petrolera. Esa misma industria, que se vería perjudicada si el proyecto de Tesla de transmitir energía libremente hubiera llegado a realizarse. A Nikola Tesla le fascinaban las pirámides. Algunos afirmaban que estaba obsesionado con esas estructuras, las cuales estudiaba minuciosamente. Es posible que las pirámides sean el origen de la patente registrada por Tesla. De hecho, la estructura necesaria para implementar su técnica patentada se llamaba simplemente la pirámide electromagnética de Tesla. Cuando se conocen las propiedades eléctricas de los materiales utilizados en las pirámides, especialmente en la Gran Pirámide, no es imposible especular sobre un papel energético.
Sin embargo, no hay que dejarse llevar por la imaginación, porque también hay una estructura interna en esta pirámide, que entonces también habría que poder explicar. En 2018, investigadores publicaron un estudio en el Journal de la Physique Appliquée, explicando que las pirámides y la Gran Pirámide, más específicamente, son capaces de generar y concentrar energía electromagnética en el corazón de su estructura. Y esto de manera completamente autónoma. Algunos entonces imaginaron cómo todo esto podía activarse o ponerse en marcha, entre comillas, en la época de los faraones, o, en todo caso, en la época de los constructores. El agua de los mantos freáticos asciende por los túneles subterráneos y la piedra caliza por capilaridad. En ese momento, la estructura impregnada de agua comienza a vibrar a muy pequeña escala gracias al agua y sus materiales. Las pirámides y la torre de Tesla se transforman en fuentes de energía. En ambos casos, la energía es extraída del suelo y difundida hacia la atmósfera. En este caso, muchos hablarán de los obeliscos como antenas receptoras de esta energía. Sin embargo, hay que admitir que estos obeliscos están geográficamente concentrados en ciertas partes y regiones de Egipto. Por lo tanto, esto es un poco contradictorio con lo que uno esperaría, es decir, obeliscos distribuidos de manera homogénea en todo el territorio egipcio. Puede parecer un poco loco, ya que al final, ¿tenemos elementos tangibles para verificar todo esto? No, y es cierto. Pero también hay que reconocer que no tenemos más elementos tangibles sobre las características que definen una tumba según los criterios del antiguo Egipto. En todo caso, no tenemos suficientes elementos tangibles sobre las pirámides y su función sepulcral. Entonces, por supuesto, cuando hablamos de electricidad, no podemos evitar pensar en la batería de Bagdad o la pila de Bagdad. Tampoco podemos evitar pensar en lo que parecen ser focos en las criptas subterráneas del templo de Dendera. Por lo tanto, podemos buscar elementos en los textos antiguos de autores que no tenían ningún interés en mentir o inventar sobre este tema. Y para hacerlo, retomaremos un ejemplo de Jan Blick. En Los misterios de los egipcios, caldeos y asirios, Jan Blick nos dice lo siguiente. Entramos en una habitación que se iluminó automáticamente por un tubo. No había nadie. Mientras nos aproximábamos al tubo, su luz se intensificaba. Pero cuando lo toqué, se apagó. Nos enfocamos en reencenderlo, pero permanecía apagado. Así que la pregunta sigue siendo si las pirámides no son tumbas y si su uso estaba relacionado con la energía. Independientemente de su forma, ¿cómo lograron los egipcios construir las pirámides? Porque, de hecho, conviene recordar que, incluso si esta pirámide no tenía la intención de usar, producir, almacenar o difundir energía, sin embargo, posee características técnicas que compiten sin pena con el conocimiento actual. Hablo precisamente de conocimiento, y no necesariamente de tecnología. Es probable que Egipto, sus pirámides y la meseta de Giza conserven su secreto por toda la eternidad, que continuemos explorando por largo tiempo hasta descubrirlo. Los misterios que se esconden hábilmente desde hace milenios detrás de las fantasías de todo tipo que dividen a los apasionados como nosotros, pero que, al menos, han tenido el mérito de impulsarnos antes de que matizáramos nuestros enfoques, encontrando un punto medio, a medio camino entre los cuentos para niños, los libros escolares y los delirios extraterrestres de los ociosos del teclado.